todos son unos infieles y no respetan, y mira, no estás reconociendo tu participación y que tú has atraído y escogido a estos hombres. Obvio que si me estás diciendo que te va mal en el amor y a tu mente le dices que te va mal en el amor, tu mente no sabe si eso es verdad o mentira. Los antidepresivos son para darle un empujoncito a tu cerebro para que puedas segregar más este tipo de hormonas y al menos logres tener tranquilidad. Lo que te decía yo con cada síntoma que el cuerpo presenta, hay una raíz más profunda. Y teniendo un apartamento que igual sería algo que mucha gente podría ver como muy difícil de alcanzar, y con 21 o 22 años yo ya viví esa realidad. Estaba manejando yo mi carro por Palmas, iba súper contenta y sentía el vacío, estaba sola y me ponía a llorar manejando mi carro. Todos los días de repente se convirtieron en eso, manejar llorando. El Club del Toro. Conéctate al podcast que te gustará, las mejores historias tú vas a encontrar, lo que nadie ve, tú lo vas a saber, lo que nadie conoce, tú lo vas a conocer. El Club del Toro, el lugar donde lo que se habla es oro. Historias de éxito llegan aquí, aprendemos de todo. Bueno, parceros y parceras, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Y bueno, me encuentro súper feliz porque hoy estoy con una invitada maravillosa que nos va a traer, por decirlo así, una historia que sé que les va a gustar muchísimo a todos los jóvenes que estén conectados, a las personas adultas, a todas esas personas que verdaderamente quieren dejar huella y que quieren transformar todos los resultados que están obteniendo. Así que quiero que en estos momentos recibamos con un fuerte aplauso a Diana Marcela Hurtado, por favor. Eso. Bien. Y bueno, Diana, cuéntame cómo estás. Excelente, estoy súper bien. ¿Cómo estás tú, Pipe? Súper bien, gracias a Dios. La verdad estoy muy contento de que hoy estés aquí en el Club del Toro y bueno, que podamos compartirle a las personas unos buenos consejos, unos buenos tips, porque sé que tú has obtenido resultados maravillosos y que tal vez hay personas que necesitan en estos momentos escucharte, porque mira que en ocasiones nosotros tuvimos personas que nos ayudaron, que nos hablaron bien, que nos dijeron cómo podíamos seguir un rumbo y verdaderamente esto nos cambió la vida. Así que bueno, vamos con toda. Me encanta, qué rico de verdad que estés generando estos espacios para que de verdad podamos compartir información de valor. Hoy hay muchísimas personas que están buscando de verdad cómo convertirse en su mejor versión y yo en lo personal pues vengo atravesando este proceso ya hace un par de añitos y de verdad estoy súper contenta de poder compartirlo. Eso me parece maravilloso. Yo primero quisiera preguntarte algo. ¿Cómo una mujer de 24 años en estos momentos es independiente? Puede decir que tiene su propio negocio, puede decir que ha aprendido tanto, porque si tú te das cuenta hay muchas personas que a sus 24 años tal vez no han construido todavía cosas, no tienen, por decirlo así, un proyecto de vida claro. ¿Qué fue lo que hizo que tú en estos momentos tengas los resultados que tienes? Pues mira, fíjate, la verdad yo me incliné desde muy pequeña por salir de mi entorno, como de mi zona de confort, porque crecí en una familia que me brindó todo lo que humildemente pudo. Yo nunca voy a decir pues que me faltó algo, que crecí en carencias de algo, porque en realidad mis padres se enfocaron siempre por darme lo mejor que podían en todos los aspectos. Pero sí es verdad que crecí viendo que quizás yo quería conseguir más cosas en la vida y que si me quedaba en el entorno en el que yo nací, que gracias a Dios nací en una familia muy cariñosa, pues no lo iba a conseguir. Entonces elegí desde mis 16 años salir a buscar las propias herramientas que me permitieran tener ese crecimiento. En muchas ocasiones me estrellé, en muchas ocasiones le di mi confianza a personas que realmente no querían lo mejor para mí. Aprendí un montón en el proceso, pero siempre tuve súper claro que si me quedaba pues viviendo esa vida donde fui puesta con muchísimo amor, me iba a quedar viendo lo mismo siempre. Entonces yo elegí empezar pues con decisiones diferentes, me arriesgué, empecé a buscar oportunidades por mi cuenta. Y bueno, sí, desde muy chiquita, bueno, desde los 16 años me fui de la casa a trabajar, a estudiar. ¿En qué empezaste a trabajar? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue en un restaurante. Oh, wow. En un restaurante vendían alitas, me acuerdo. Sí. Alitas, ¿sabes? Alitas wings, estas así que son de varios sabores. Así. Genial. Se llenaba un montón, era súper, pero era muy agotador. Entonces Sí. yo era mesera, luego pues por mi buen comportamiento fui cajera. Pero la verdad es que con los números me iba terrible, entonces siempre tenía descuadres después del día. Y, Diana, ¿qué pasó? Falta plata. Y yo no sé en qué me enredé, no sé en qué me perdí. Y sufría un montón porque todos los días me daba nervios cuando era el cierre. Yo, Diosito, que no falte nada, por favor. Y siempre faltaba plata. Sí. No sabía.
Pero bueno, hacía lo mejor que podía y desde ahí, bueno, tuve trabajos, luego trabajé en un café, aprendí inglés desde muy chiquita, entonces yo hacía traducciones para documentos, para estudiantes, así, entonces bueno, me buscaba pues diferentes formas de hacer mi propio dinero y estudiaba también al mismo tiempo. Se puede decir entonces que en esos momentos tal vez era algo como más empírico, o sea, no era que tú, por ejemplo, ya cogías un libro, leías acerca de finanzas, acerca del éxito. Entonces, ¿cómo fue de pronto esa transformación y cómo llegó la educación a tu vida? Fíjate que en realidad me parecían temas muy cansones. Yo decía, bueno, a mí no me interesa estudiar acerca de finanzas y de números ni nada de estas cosas. Lo que me interesa es cambiar mi vida. Yo quiero tener un carro, quiero tener un apartamento y quiero comprar lo que yo quiera y tener esa libertad. Entonces no entendía que la educación pues era como el camino que me iba a llevar a eso. Sí. Entonces no me inclinaba mucho pues a coger un libro y leer. No, yo decía, bueno, hay que trabajar. Pues mi lógica era, si hay que hacer plata, hay que trabajar porque yo veo que la gente que hace plata pues está trabajando. Correcto. Ahora no tengo quizás el mejor trabajo porque pues estoy muy joven todavía, apenas estoy saliendo de mi casa. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Bueno, este trabajo de momento me funciona, me pagan, me va bien, entonces acá me funciona. Empecé a tener ya educación cuando empecé mi primer negocio. Yo empecé mi primer negocio a los 19 años. Genial, ¿y un negocio de qué? Empecé con una academia que le enseñaba a las personas sobre finanzas y yo decidí involucrarme como embajadora, como comercial, ponle, ¿no? Entonces yo lo que hacía era distribuir esta empresa, hacer pues equipos de trabajo, ayudarle a las personas a que les fuera bien, a que aprendieran, a que se educaran y me convertí en embajadora global de esa compañía en muy poquito tiempo. Alcancé muy buenos resultados y por ahí empezó el tema de los negocios. Genial, a mí me parece súper bien porque mira que en algún momento de nuestras vidas uno tiene algo que llega y lo toca y le dice como que hey, necesitas empezar también a educarte porque si uno quiere obtener resultados diferentes uno no puede seguir con la misma mentalidad que ha traído. Y mira que fue muy empírico en un inicio tú querer como tal salir adelante, ponerte a trabajar, empezar a hacer todo eso a pesar de que nunca habías cogido un libro, nunca habías escuchado un audio, nunca tal vez habías ido a un seminario, pero en esos momentos me imagino que toda esa transformación fue de una o fue un proceso. No, fue un proceso y en realidad fue un proceso al que mi mente le hizo mucha resistencia. Cuando yo empecé en este negocio me iba bien porque era muy disciplinada, ¿sabes? Entonces solo hacía desde la disciplina. Pasaba días enteros encerrada, trabajando, viendo cómo hacía crecer mi negocio, qué otra estrategia podía utilizar. Entonces me funcionaba porque cualquier cosa a la que tú le pongas disciplina va a funcionar por consecuencia. Sin embargo, llegó un punto en el que me sentí estancada y decía, no crezco más. Mira, me estoy ganando, me acuerdo que me ganaba $1,000 al mes, son como 4 millones. Y pues que tú te ganes 4 millones cuando en un restaurante siendo mesera te ganabas un mínimo, era un gran logro para mí. Claro. Wow, esto está súper bien. Un profesional en mi país se gana eso. Sí. Pero me estanqué, mi negocio empezó a decrecer, de repente fue como un momentico que me fue bien y de ahí las cosas hacia abajo y yo decía, pero ¿qué más puedo hacer? Estoy trabajando desde las 5 de la mañana, me acuesto a las 3 a.m. también de trabajo y siento que no estoy avanzando, me sentí estancada y tuve muchos mentores que me empezaron a compartir que debía educarme. Yo le hacía mucha resistencia a la educación porque mi mente no estaba acostumbrada a coger un libro y leer, me quedaba dormida leyendo 2 páginas, no me gustaba escuchar de crecimiento personal, podcast, mentorías. Mi mente le hizo resistencia tratando de mantenerme en la zona conocida, en la zona cómoda. La zona de confort. Exacto. Ya llegó un momento en el que dije, mire, estoy súper frustrada, si no hago algo diferente me voy a retirar de los negocios porque entonces no son para mí. Y empecé a leer, me acuerdo que empecé a leer, me costó mucho. ¿Cuál fue tu primer libro? Mi primer libro se llama Las 7 leyes espirituales del éxito. Genial. Es chiquitito, es como un manual así pequeño. Ese es el que es de Deepak Chopra. Sí. Súper. Es buenísimo. Y siempre he sido una persona muy espiritual, entonces conecté mucho con ese libro y me quedé con información muy top de ese libro, empecé a aplicarlo y me puse modo obsesión con el crecimiento personal. Sí. Todo el día estaba en ese mood, crecimiento. Borré todas las cosas de mi vida que no me aportaban, que no me sumaban y me enfoqué solamente en lo que sí quería traer y en escuchar a las personas correctas. Si alguien que ya se estaba ganando $5,000 o $10,000 al mes me daba un consejo y me decía, lee este libro, escucha este audio o deja estos hábitos o empieza estos otros, pues obviamente estaba súper receptiva y mi capacidad de aprender era ahí. Yo siempre quería estar cerca de las personas que me podían aportar. ¿Qué tienes tú para aportarme? Tú has construido esto, ¿cómo lo hiciste? Quizás yo lo puedo hacer y le puedo modificar algo y ponerle un toquecito de mi personalidad, pero capaz me voy por ese camino y me funciona.
Entonces, y me funcionó. Genial. Sabes que me parece muy interesante y creo que en eso tenemos, mejor dicho, eso lo tenemos en común muchas las personas que, por ejemplo, nos involucramos en este mundo del crecimiento personal, de empezar a mejorar nuestras vidas, y es que realmente tiene que estar uno en un momento de presión para poder hacer algo diferente y para poder darse cuenta que hay que cambiar la mentalidad. Es correcto, porque mira que normalmente cuando tú estás totalmente cómodo, cuando todo te está saliendo bien, cuando listo, no te hace falta nada, pues tú no vas a buscar cosas diferentes. Pero hay algo que a mí me impactó mucho de un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. Buenísimo. Es correcto, donde él habla acerca de que la única manera de crecer es en presión. Yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Es correcto. Lo he comprobado muchas veces en mi vida. Fíjate que cuando yo me fui de mi casa no tenía que irme, o sea, obviamente mis padres no querían que me fuera a tener 16 años, es como, niña, ¿qué vas a hacer tan chiquita en la calle? Obvio, querían cuidarme, pero a mí me pasó algo muy curioso y es que yo me sentía tan cómoda en mi casa que yo decía, no puede ser, me levanto y mi mamá ya me hizo el desayuno y ya me lavó la ropa, ya está limpia y solo tengo que preocuparme por estudiar o por almorzar a tiempo, pero la comida también está lista. Entonces yo decía, es demasiado cómodo. Yo sí hice conciencia en ese momento y dije, debo incomodarme un poquito más si quiero crecer, si no nada va a cambiar. Entonces mi primer cambio fue impulsado por exceso de comodidad, eso es raro, pero fue impulsado por eso, estaba muy cómoda en la casa. Pero mis saltos, digamos, cuánticos que he tenido en mi vida, sí han sido a raíz de tocar fondo, de estar en estados de presión, donde necesitaba y requería de verdad hacer más dinero, mejorar, darle un cambio a mi vida, porque ya me sentía en un fondo donde decía, wow, no veo nada más abajo, tengo que hacer algo diferente. Entonces, sí, de hecho el negocio donde más éxito pude tener, lo empecé porque estaba atravesando una muy mala situación financiera. Yo estudiaba medicina en Argentina, allá trabajaba y estudiaba, me pagaba mis estudios. ¿Y qué pasó con eso? ¿No nos habías contado de esta parte de que estudiabas medicina? Me estudié medicina. En Argentina hice muchos sacrificios para estudiar. Dormía como 3 horas al día, trabajaba toda la noche, luego me iba a clase, daba clase también particular. Y empecé a hacer negocios cuando ocurrió la pandemia. Me quedé encerrada aquí en Colombia porque vine a visitar reuní todo el año para visitar a mis papás. Sí. Y cuando me iba a devolver, me quedé encerrada por la pandemia. Y en la universidad no me dejaron continuar virtual, me sacaron. Literalmente la universidad me sacó de la carrera. ¿Ibas en qué semestre? Hice 3 años y medio. Allá es por año, no es por semestre. Allá es por año. Igual ya no me faltaba mucho tampoco. ¿Cuánto duraba la carrera ya? 5. 5. Ah, te faltaba año y medio. Sí, ya había pasado lo más difícil. ¿Y por qué medicina? Pues, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué iniciaste? Siempre me gustó muchísimo el impacto. O sea, siempre he tenido claro desde muy pequeña que mi propósito de vida sí está en impactar. Entonces dije, bueno, ¿qué profesión puedo escoger yo que me permita impactar positivamente en la vida de las personas? Entonces, si yo vengo y te curo a ti algo fisiológico, te estoy aportando, Total. ¿sabes? Si tú me dices, Diana, tengo un dolor aquí, yo descubro qué es y te digo cómo lo puedes resolver y te ayudo y me dices, ya me siento mejor, eso para mí es la traducción de Diana, ya me siento mejor. Diana, gracias, estás cumpliendo tu propósito, ya me ayudaste. Total. Entonces, medicina siempre me llamó mucho la atención por eso, porque siempre tuve el propósito de contribuir, de aportar realmente. Genial, eso me parece maravilloso porque mira que en ocasiones cuando tú haces algo por otra persona, esa persona te lo va a agradecer toda la vida. Y por ejemplo en la medicina obviamente estamos hablando de la parte corporal. Ahora imagínate cuando tú influyes en alguien y le ayudas a que mejore su vida, por ejemplo con hábitos, con valores, con las finanzas, porque uno no lo cree, pero la parte financiera es muy importante. Muchas personas creen que uno tiene que decir no, que el dinero no es importante. La persona que diga que el dinero no es importante realmente no lo tiene. ¿Sí o qué? Porque cuando tú tienes esa parte solucionada, pues te puedes fijar en otros aspectos donde con más tranquilidad puedes trabajarlos también. Entonces mira que yo me imagino que toda esa experiencia que tuviste también te aportó muchísimo, porque el hecho de estar lejos de tu casa, el hecho de vivir cosas diferentes y bueno, te pregunto algo que quiero saber en estos momentos. ¿Todavía te gusta algo con la medicina o te gustaría hacer algo todavía con la medicina? Lo he considerado muchas veces. Pero me di cuenta de algo súper valioso. Cuando yo empiezo a hacer negocios, empiezo a impactar la vida de muchas personas también. Sí. Porque venían a mí personas que decían, mira, yo no tengo dinero, pero quiero tener un negocio propio. Me encantaría ser dueña de mi tiempo, de mi espacio. Me encantaría estar más con mi familia y ganar dinero, quizás sin tener que
trabajar 8 o 10 horas al día. Entonces venían personas a mí que también tenían una intención de mejorar sus vidas. Y de repente yo empecé a adquirir herramientas y a adquirir información para entregárselas a ellos, a cada una de estas personas. Y fíjate que he llegado a tener comunidades muy grandes de trabajo. El último negocio grande que hice tuve una comunidad de 16,000 personas. Entonces realmente era un impacto muy bonito. Y yo siempre he pensado algo. Aquí te respondo la pregunta porque quizás me fui un poquito a otro lugar. El cuerpo a nivel fisiológico siempre te habla del estado interno, ¿sí? Porque hay un montón de temas quizás no resueltos que tenemos todos los seres humanos a nivel mental, emocional, espiritual, y todo eso te lo comunica tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay personas que siempre tienen dolor de espalda, o dolor en la planta de los pies, o dolor en las rodillas, o dolor en las manos, o en las articulaciones. Para mí, siempre que veo el síntoma afuera, digo que lo está causando adentro. Hay algo que adentro está gritando y tu cuerpo te empieza a comunicar: hey, estoy cansado, necesitas prestarme atención, necesitas prestarle atención a algo adentro porque te estoy mostrando el síntoma. Entonces, claro, se acercaban a mí muchas personas y yo sentía que también podía impactar positivamente en sus vidas. Claro. Entonces, si yo ayudaba en el proceso de una persona para que cambiara su mentalidad, sus emociones, que empezara a gestionar mejor sus emociones, que se alineara mejor en el tema espiritual, ya le estaba cambiando la vida a esa persona. Y por consecuencia de estas tres vienen las finanzas. Total. Entonces ya era todo el paquete completo. Yo decía, wow, por medio de negocios puedo impactar a alguien mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, y aparte en finanzas también. Si eso no le mejora la vida a alguien, no sé que lo haría, ¿sí? Porque ya la consecuencia de todo esto junto es estar sano, estar bien, estar tranquilo, en armonía, saludable, que tu cuerpo te comunique que todo está bien. Entonces, sí he pensado en retomar medicina, pero honestamente siento que estoy generando un impacto más grande trabajando primero en el interior con las personas y acompañándolos en ese proceso. Es que sabes tú que me pones a pensar, de una me acordaste al libro del poder de la mente subconsciente. Y créeme que en ocasiones cuando uno habla con las personas y uno ve que de pronto están enfermas o que tienen algo, es correcto, uno verdaderamente sabe que lo que está sucediendo es algo en su interior, es correcto, y que son pequeñas cosas que deben de trabajarse y que realmente si trabajan desde esos pequeños detalles van a poder tener como tal más salud, van a tener más estabilidad, van a estar súper bien. Mira, a mí en ocasiones me han llamado hasta loco, ¿y sabes por qué? Porque muchas personas creen que con el hecho de tomarse un acetaminofén o tomarse una pastilla o con algo ya eso es lo que va a curar realmente lo que tienen. Es correcto, y muchas veces tienen es que empezar a hacer un retroceso en su vida para empezar a sanar muchas cosas que desde pequeño tenemos, porque realmente nosotros tenemos que saber que nosotros somos grabadoras desde que éramos niños, ¿sí o qué? Entonces desde que éramos niños hemos sido programados y en ocasiones tenemos creencias y tenemos cosas que tal vez no hemos sanado, y es donde uno dice que también se debe sanar ese niño interior, porque el niño interior es algo que, son cosas que vivimos cuando éramos niños, cuando no teníamos, por decirlo así, la madurez para aceptar lo que estaba sucediendo, para cierta clase de situaciones, pero todo eso hace parte y todo eso es lo que concluye en un adulto saludable. ¿Es correcto? Sí, completamente de acuerdo contigo. El tema de trabajar y de sanar todas estas heridas que traemos. Fíjate que hoy hay muchas personas que están despertando con ese tema. Siento que estamos atravesando un despertar colectivo muy interesante. En redes se encuentra siempre un montón de información. Sana tus heridas de infancia y sana lo que le pasó a tu niño y abraza esto, aquello. Y eso está buenísimo, de verdad me parece que es muy lindo el despertar colectivo que estamos teniendo. Porque, claro, nuestra vida de adultos, cuando tenemos inconvenientes quizás interpersonales, con amistades, con parejas, con familia, con el trabajo, tenemos un montón de líos y a veces no entendemos de dónde provienen, ni siquiera nuestras propias actitudes tóxicas hacia los demás. Entonces, yo soy así, yo soy súper mal geniada porque siempre fui mal geniada. Y en realidad vas a mirarlo y hay una razón detrás. De repente no eres tan mal geniada, estás enojada con algo que pasó hace mucho tiempo y no lo has gestionado correctamente, entonces todo el tiempo estás enojado con todo el mundo. Total. Entonces es muy lindo y he podido construir mi comunidad en base también a ese tipo de herramientas, ¿sí? Así que eso, como que ha sido una cadena. A mí el tema de empezar con negocios me ha abierto puertas a aportar, a impactar, a trabajar con personas muy cerquita y aportarles en su vida. Y obvio, el área emocional y el área de sanar estos patrones es súper importante. Te diría yo que, bueno, yo pienso que no puede haber armonía y paz y plenitud en la vida de una persona si es que no se ha mirado internamente y no ha trabajado
en esos temitas que traemos por allá de cuando ni siquiera nos acordamos mucho cuando estábamos muy chiquitos. Inclusive hasta en el embarazo. Literal. Desde ahí empieza la vida. Desde ahí empieza la vida. No, mira, la verdad a mí me parece muy interesante todo esto porque tal vez cuántas personas en estos momentos no están pasando por problemas, no tienen las herramientas necesarias para asumir absolutamente todo lo que está pasando en sus vidas y muchas veces realmente cuando no se tienen esas herramientas uno está envuelto emocionalmente totalmente en ese problema, ¿es correcto? Algo que yo he aprendido es que para uno solucionar los problemas uno tiene que salirse emocionalmente del problema para poder empezar a pensar claramente y así buscar unas opciones diferentes. ¿Tú qué le dirías, Diana, por ejemplo, a una persona que en estos momentos tiene inconvenientes, tiene problemas financieros, que realmente ve, por decirlo así, el túnel oscuro, que no sabe qué hacer con su vida? Bueno, mira, lo primero sería empatizar muchísimo con esa persona. Sí me he considerado desde siempre una mujer muy, muy empática porque digamos que ha sido la forma también de sanar un poquito los traumas míos, ¿no? Porque de repente crecí muy solita, ¿sabes? Entonces cuando crecí estaba muy solita, tenía que arreglármelas por mi cuenta, no porque mis padres no quisieran estar, sino que trabajaban para darme una mejor vida. Entonces Diana aprendió a solucionarse sus cositas sola, era súper independiente, hacía sus tareitas, sus cositas, de todo se hacía cargo, ¿no? Entonces cuando fui adulta, ya una adulta funcional, me di cuenta y me hice consciente de esta herida. Claro, me costaba un montón recibir ayuda. Entonces yo era la empoderada, la independiente, la que hacía todo sola. No, yo me pago mis cosas, yo me compro mi carro, yo me voy a comprar mi apartamento sola. Y el tema de cargar con todo sola es que duele y pesa. En algún momento te rindes. Dices, mira, no puedo más, estoy cansada. Entonces, primero empatizar muchísimo con la persona porque sé lo que es estar ahí. Y lo reconozco, tú puedes reconocer el dolor de una persona solo si lo has vivido. Entonces he podido atravesar muchas experiencias que me permiten tener un grado de empatía muy lindo, que yo amo eso, poder tener ese nivel de empatía. Y ya entrar a hacerle caer en cuenta, los seres humanos ya tenemos la información, solo que se nos ha nublado un montón y nos anestesiamos todo el día, como que es más fácil anestesiarme y ver el celular 2 horas en TikTok para no sentir y no atender lo que siento. Entonces lo haría consciente de eso, de que debe enfrentar lo que está viviendo en su vida y de que las decisiones que ha venido tomando toda su vida lo tienen viviendo las consecuencias que hoy atraviesa. Y a partir de ahí empezar a entregarle herramientas a esta persona para que vaya descubriendo de dónde provienen sus problemas, porque los está creando. O sea, yo siempre que veo una persona que tiene inconvenientes financieros o en relaciones interpersonales o problemas con su familia, lo primero que entiendo es que los creó. Esta persona los creó, entonces es el responsable. Hay que ver por qué los creó, qué lo tiene en ese punto. Y los seres humanos tenemos la respuesta para todo. Hace falta que alguien nos venga a ser un poquito más conscientes, que quizás nos abra los ojos y nos recuerde algo que ya sabemos. Si tú hoy tienes una vida financiera muy inestable, tú sabes por qué es. Solo que prefieres hacerte la víctima. Y dices, no, es porque el gobierno es terrible y porque me pagan muy mal en mi trabajo y además tengo muchos gastos y estoy endeudado porque los otros han cometido errores y entonces es más fácil eso. Pero si yo vengo y te digo, no, es tu responsabilidad. ¿Cómo manejas tú tu dinero? Entonces tú te empiezas a dar cuenta y vas a tener que asumirlo. Así me lo niegues afuera, por dentro dices, es verdad. Claro, porque es que realmente, si uno se da cuenta, uno es el que crea absolutamente todas las cosas. Pero cuando uno mira más a fondo, uno dice, uy, pero es que yo tenía que haber creado eso, porque si no, no estaría en esa posición, y estando en esa posición es donde decidí verdaderamente querer cambiar. Total, el primer paso para cambiar algo y para mejorar algo es primero aceptar que está ahí. Tú no puedes sanar o mejorar un problema que no quieres reconocer. Es como que seas una mujer, por ejemplo, y evidencias un patrón con los hombres donde te lastiman, te hacen daño y te son infieles. Y que tú ni siquiera reconozcas tu responsabilidad al elegir a este tipo de hombres, sino que digas, es problema de los hombres, todos son iguales, todos son unos infieles y no respetan, y mira, no estás reconociendo tu participación y que tú has atraído y escogido a estos hombres, entonces no te haces responsable y hasta que no lo aceptes no lo puedes cambiar. Si no llega el día en el que dices, mira, yo he escogido a cada una de estas personas por mis patrones, por mis vacíos, por mis creencias, entonces lo quiero trabajar, todo va a seguir igual. Vas a seguir repitiendo el mismo patrón. Entonces nada se arregla si no hay primero una aceptación. Total, y cuando se toma 100% de responsabilidad con todas las acciones, ahí es donde verdaderamente todo cambia. Total. Porque mira que muchas veces el hecho de buscar culpables, ay, es culpa de él, es culpa de ella,
fui esa persona. Sí, yo también te lo digo porque yo también lo fui. Realmente cuando tú dices, no, un momentico, o sea, soy responsable tanto de mis buenas cosas como de mis malas cosas. Entonces mira que ahí es donde nosotros empezamos a crecer. Y entonces a esa persona que le estás ayudando, tú le darías herramientas. ¿Qué herramientas les darías? ¿Qué empezarías como tal? Bueno, mira, en realidad hay un montón de herramientas hoy. Entiendo que para una persona que apenas está identificando un problema, quizás es muy difícil que tú le digas, oye, léete este libro. Este libro te va a sacar del estado en el que estás porque te va a hacer entender muchas cosas. O escúchate este podcast que dura 1 hora. O escúchate este entrenamiento 1 hora al día y te va a tomar 1 semana, ¿sí? Normalmente sé lo que va a pasar y es que la persona va a querer solucionar su problema de inmediato y si yo le digo, léete este libro y te toma 1 semana leerlo o más, se va a rendir antes de empezar. Va a ser como, no me estás dando la respuesta definitiva. ¿Cómo me vas a mandar a leer un libro? Quiero solucionar esto ya. Quiero salir de esto ya. Dime qué hago. Dame la receta, dime qué hacer. Realmente lo primero que hago es concientizar a la persona de que un proceso de sanación y reparar algo que has venido dañando tantos años no sucede en un día, ni en 1 semana. No se sabe cuánto tiempo te va a tomar, tú lo eliges. Pero sí trato de concientizar mucho a las personas para que no se rindan antes de empezar en el proceso. Entonces, si alguien se acerca a mí diciéndome, estoy atravesando este tipo de problemas, digamos que mis formas son desde la empatía, entenderlo, ponerme como si yo estuviera ahí y decir, mira, si yo estuviera en tu posición, empezaría por esto, esto y esto, ¿sí? Muy específico dependiendo de lo que la persona esté atravesando. Si alguien a mí me habla de que no es feliz en su trabajo y de que no tiene tiempo y no está ganando el dinero que de verdad quisiera, le diría, obviamente, le hablaría de emprender, de tener un negocio, pero no le voy a decir que monte un negocio al otro día. Le voy a decir que utilice el trabajo que tiene como un vehículo para apalancar otra cosa, que empiece a pensar ya en otro negocio. Tu trabajo hoy, tu trabajo de 8 horas podría estar financiando tu negocio que te va a dar de vivir 5, 10 o 15 o 20 años. Pero total, es empezar desde lo poco, ¿sí? Empezar desde lo poco. Y me gusta muchísimo empezar a trabajar con los hábitos de las personas, ¿sí? Y con el diálogo interno que siempre tienen. Cuando alguien viene a mí con un diálogo como, mira, es que me va muy mal financieramente o en los negocios o en el amor, con quejas así, siempre les digo, claro, por supuesto que estás evidenciando este resultado porque tu mente es una buscadora de evidencia de cada cosa que tú te cuentas. Obvio que si me estás diciendo que te va mal en el amor y a tu mente le dices que te va mal en el amor, tu mente no sabe si eso es verdad o mentira, pero te dice, ok, tú y yo somos uno, somos partner, ¿no? Y tú me estás diciendo que nos va súper mal en el amor. Ok, ya te voy a buscar la evidencia que sí respalda tu teoría. Y te va a conectar con personas que te reafirman y dices, te lo dije, me va súper mal en el amor. Entonces, me gusta mucho entrar en este proceso de hacerle caer en cuenta a las personas lo que están diciendo, como ese diálogo interno. Sí, cuando alguien me viene a hablar de quejas, claro, por supuesto que estás teniendo esos resultados en tu vida, me estás hablando solo de lo que no te gusta, es obvio. ¿Qué más esperas atraer? ¿Que te quejes todo el día de algo y te sucedan milagros todos los días? No, por supuesto que no. Entonces, eso, como concientizar a las personas para que no se rindan en el proceso. Sería muy difícil yo resumirte a ti todo lo que trabajo yo con una persona cuando la conozco, pero lo primero es que haga mucha conciencia para que no se rinda cuando las cosas se pongan un poquito pesadas, porque adquirir hábitos sanos y sanar es un proceso, y es un proceso que no es lineal, tiene altibajos. Y mira que muchas veces, en ocasiones las personas prefieren ir donde un doctor y decirles que tienen depresión y de una le mando una pastillita, sí, un antidepresivo. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Mira, cuando yo estudié medicina, me agarraba mucho con mis compañeros porque obviamente ellos son súper escépticos, sí, y obviamente te dicen no, los síntomas se tratan con medicina, ya se creó algo para este síntoma, se atiende, punto, ya está. Fíjate, la depresión precisamente cuando es medicada, sí es porque tu mente está produciendo de manera incorrecta o está en déficit de producir hormonas de la felicidad. Entonces sí es un síntoma fisiológico. La depresión y la ansiedad son un síntoma fisiológico. Pero, claro, y por eso lo tratas con medicación. Los antidepresivos son para darle un empujoncito a tu cerebro para que puedas segregar más este tipo de hormonas y al menos logres tener tranquilidad. Entonces sí es algo fisiológico. Ahora, lo que te decía yo con cada síntoma que el cuerpo presenta, hay una raíz más profunda. Tu mente está en caos, pero quizás no solo tu mente, espiritualmente también. Y quizás no solo espiritualmente, emocionalmente también. Entonces tu entorno también es un caos. ¿Cómo no
estarías en conflicto y en guerra contigo mismo a diario si todo en tu entorno y en tu interior es un caos, por supuesto. Entonces entiendo la ansiedad, he pasado por ansiedad, también por depresión, llegué a tener cuadros de ansiedad muy pesados. ¿Llegaste a tomar antidepresivos? Nunca. Nunca. Entendía que era mi cerebro y mi mentecita gritando, Diana, ayúdame, necesito que pongas atención acá. Y por eso empecé a trabajar en mí, por eso empecé a trabajar en mi interior, y a cualquier persona que atraviese por ansiedad o por depresión, le diría que la depresión y la ansiedad son el síntoma, solo es la forma que tiene tu cuerpo de decirte, oye, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos que prestes atención a lo que no has sanado, a lo que llevas evitando, de lo que llevas corriendo tanto tiempo. Entonces, sí, yo empecé a atender muchas cositas que me lastimaban y no les quería hacer frente porque más fácil era como correr de ellas o pensar que no estaban ahí. Y cuando me enfrenté a todas estas cositas y a toda esta oscuridad que había en mi vida, empecé a hacer las paces con la ansiedad y con la depresión. Entonces lo primero que le diría a alguien que atraviesa por eso sería que primero haga las paces, porque una depresión no está diseñada para destruirte, es solo un síntoma. Es más, veo mucho amor en eso, veo mucho amor en que tu mente te diga, oye, estamos vueltos nada, haz algo, ayúdanos, sánanos, revísate, empieza a trabajar en ti, toma decisiones diferentes. Me parece muy amoroso, el cuerpo siempre habla y me parece que hay muchísimo amor en eso. Cuando alguien tiene problemas de garganta, no, me duele mucho la garganta, no te estás comunicando lo suficiente, hay cosas que te guardas un montón y no te atreves, entonces tu garganta empieza a doler y el mensaje que te está mandando es, oye, arréglalo, por favor, para que no nos duela. Y no, nos enfocamos en atender el síntoma, en tomarse la pastillita que por un momento te calma, porque sí funciona, pero va a seguir ahí. ¿Sabes que a mí a los 15 años me mandaron fluoxetina? Sí. A los 15 años. Y pues sinceramente hoy analizo eso y me parece una irresponsabilidad. Pues no sé, sí, con respeto del doctor que lo hizo en aquel momento, pero cuando yo sentí el efecto de la fluoxetina me pareció lo peor. ¿Por qué? Porque pues lo que yo sentí, no sé qué sienten otras personas, lo que yo sentí era un estado totalmente neutro. Te adormece. Bien, ni mal. O sea, ¿sí me entendés? Y yo siento que uno más que ni bien ni mal no tiene que estar bien. O sea, tiene que estar positivo, tiene que estar pensando, tiene que estar activo. Tienes que poner tu mente a trabajar para que tu mente sea tu aliada, sea mejor dicho, por decirlo así, tu mejor compañero y te ayude a llegar donde tú quieres llegar. Claro. Es correcto. Entonces mira que en muchas ocasiones, pues yo no me voy a meter mucho con esta parte de la salud porque realmente no soy doctor ni nada, pero sí puedo también hablar y decir lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, y me parece que en ocasiones hay personas que son muy irresponsables y tal vez doctores también muy irresponsables, pero también es porque ellos tampoco tienen vidas que les gusta. Completamente. Cuando yo visualicé mi vida siendo médica, trabajando X horas al día, dije, quizás no es lo que quiero para mí. Me gusta muchísimo la libertad. Me gusta muchísimo la libertad, me gusta muchísimo poder decir, mira, quiero playa, me voy. Y si no hay con quién irse, me voy sola. Genial. Sí. Quería preguntarte algo. ¿Cómo Dios ha hecho parte de este cambio que tú tuviste y cómo harías para que una persona pudiera como tal tener una buena espiritualidad y ayudar a que esa espiritualidad haga que tal vez tenga resultados diferentes? Mira, yo me olvidé de Dios un tiempo. Estaba muy en mí misma, me ensimismé. Entonces, claro, hice un negocio donde tuve muchísimo éxito, muchísimo impacto, los resultados económicos llegaron en escalas que no me hubiese yo imaginado. De repente era una niña de 21 años conduciendo un carro que digamos, sería un sueño para muchísimas personas y teniendo un apartamento que igual sería algo que mucha gente podría ver como muy difícil de alcanzar, y con 21 o 22 años yo ya viví esa realidad. En ese momento sentí que todo el mérito era mío, gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, a los sacrificios que hice. Entonces claro, me la daba en exceso. Claro. Mejor dicho, se infló tu ego. Exacto, y empecé a operar desde el ego. Un tiempo me funcionó, tuve muchos excesos por ahí, empecé, no negativos. ¿Fiesta o no? Salía a fiestas, pero te diría yo que más que todo con viajes y con darme todo lo que yo no me había podido dar antes. Ajá. Entonces empecé a comprar un montón de cosas y viajes y cuestiones, y lo hice durante un tiempo, fue divertido, pero era súper vacío.
De repente estaba manejando yo mi carro por Palmas, iba súper contenta y sentía el vacío, estaba sola y me ponía a llorar manejando mi carro. Todos los días de repente se convirtieron en eso, manejar llorando. Llegar al apartamento de mis sueños y acostarme llorando. ¿Y por compartir qué? con mi ¿Qué familia. sentías en Sentí esos un vacío momentos? increíble, espiritualmente estaba súper vacía. Y no importaba si me iba yo para Francia, para España, para Perú, para Chile, el vacío me seguía, siempre estaba conmigo. Y me di cuenta que era espiritual. Y entendí un día cuando literal no quise vivir más y le dije a Dios, mira, la verdad no me gusta mi vida, me quiero morir. Se lo dije así, muy amablemente. Sí. Mira, reviso mi cuenta y tengo dinero. Y ya apoyé a mi familia, saqué a mi mamá de trabajar. Y todo mi entorno está bien. Y tengo el carro de mis sueños, pero yo no quiero vivir. Me aburre mi vida, no la quiero. Y se lo dije, súper enojada, me peleé con Dios, estaba súper enojada. Y resulta que me fui para Perú a un entrenamiento de mentalidad, me accidenté. ¿Te En una accidentaste? cuatrimoto, sí, me puse de loca porque en verdad yo no respetaba mi vida. Me puse de loca por allá a manejar una cuatrimoto cuando nunca había manejado una cuatrimoto. Intenté como derrapar en una cuatrimoto, me volteé, me disparó por allá, quedé en el desierto, fue en el desierto de Perú, por allá tirada, no sé qué. Cuando abrí los ojos estaba llena de sangre, de arena y la cuatrimoto estaba al lado, me iba a caer encima. Intenté moverme, pero no podía moverme del golpe y de los golpes que recibí. Mi cuerpo quedó como quieto. En ese momento miré al cielo y vino a mi mente la pregunta que siento que me la hizo Dios y fue como, no era esto lo que estabas pidiendo. Eso fue lo que tú pediste. Dijiste que tu vida no te gusta. Entonces, y en ese momento fue como que desperté. Ese fue para mí el choque. Me arrepentí, me retracté, empecé a orar y dije, no, en verdad mi vida sí me gusta. Yo no me quiero morir acá aplastada por una cuatrimoto y quemada, y va a ser horrible. Entonces dije, lo siento por todas las veces que dije que no me gusta mi vida, lo siento por separarme de ti, lo siento. Tal vez no Y- estabas agradeciendo todo lo que Exacto. tenías. Y me estaba dando el crédito a mí. Entonces ya llegaron personas, me ayudaron y desde ahí empecé a trabajar mi relación con Dios. Pero me tuvo que sacudir. O sea, sí me sacudió duro, porque el golpe fue bastante duro. Y desde ahí empecé a mejorar mi espiritualidad. Te diría yo que hay personas que alcanzan éxito y sienten ese vacío. Y el vacío de alcanzar el éxito y de ponerte a llorar en la casa de tus sueños es peor que el de no tenerla. Es peor, duele. Eso es un mensaje súper genial que siento que todos debemos de tener en cuenta también. Duele muchísimo más, la verdad. Porque es como que cuando tú estás persiguiendo ese apartamento o ese carro o ese sueño, al menos tienes berraquera y dices voy a llegar. Y así hoy me sienta mal, voy a llegar. Y luchas. Y te sobrepones a un montón de cosas. Y no te da tiempo de sentirte triste. O si te sientes triste, te sacas de ahí para continuar yendo por tu sueño, por tu meta. Cuando ya la tienes y sientes el mismo vacío y peor, es el infierno. Es terrible. Dices, bueno, pero entonces, ¿qué me falta? Ya tengo lo que estaba, por lo que estaba corriendo y ahora ¿qué sigue? Entonces, duele muchísimo más. O sea que eso fue para ti un punto de inflexión donde cambió absolutamente todo lo que Ahí siento hacías. que desperté, realmente. Sentí que ya había despertado porque ya había alcanzado éxito financiero y material, pero no había despertado en realidad. Ahí sí desperté. Y desde ahí empecé a mejorar mi relación con Dios. Y Dios me ha dado muchísimo más. Muchísimo más. Pero ahora ya no se siente el vacío. Y tu relación con Dios como tal, pues como tú la ves y como la sientes, está totalmente relacionada, es por ejemplo a que supongamos tú tienes que ir a algún lugar, o sea, tu relación con Dios es de ir a algún lugar y de conectarte con otras personas que también, por ejemplo, alaben a Dios de alguna manera, o tu relación con Dios es personal y la vives en todo momento. Mira, trato de vivirla en todo momento. Mi comunicación con Dios es constante, es todo el tiempo. Sí. Pero sí es verdad que siento muchísimo, soy una persona muy sensible a nivel espiritual y siento que buscar estos escenarios donde hay más personas que están buscando esa misma conexión con Dios ayuda muchísimo. Sí. Entonces no fui mucho tiempo de mi vida como fan de ir a una iglesia, de ir a quizás a un sitio donde se congregan las personas, pero luego sentí la necesidad. Luego sentí la necesidad de rodearme de estas personas que también están en el mismo camino y queriendo la presencia de Dios. Y se siente muy lindo. Entonces, ahora sí, voy a varios sitios. De hecho, intento buscar diferentes comunidades. Me ha encantado. Acá en Medellín he conocido un montón. Pero mi relación con Dios es muy personal, es muy uno a uno. O sea, estamos todo el tiempo ahí. Pero ayuda muchísimo estar con personas que están en el mismo camino que tú.
Genial. La verdad, Diana, pues en estos momentos nos has dado, por decirlo así, una historia de vida maravillosa que sé que muchas personas les va a servir muchísimo, que van a poder como tal también alimentarse con esa buena información. Y bueno, lamentablemente ya en estos momentos estamos terminando este podcast, que tal vez más adelante podamos hacer una segunda versión para que hablemos de más temas. Súper. Es correcto, pero quisiera que en estos momentos nos des los 5 consejos principales para que una persona pueda, primero que todo, tener estabilidad financiera, es correcto. Segundo, tener una buena conexión con Dios. Y tercero, para que como tal su vida cambie. Bueno, 5, vamos a resumirlos rapidito. Listo. Primero y más importante, reconoce el punto en el que estás. Hazte consciente. Deja ya de negar que estás atravesando problemas, que estás teniendo dificultades, que tu vida se te está saliendo de las manos. Primero, en la aceptación está todo lo demás. Segundo, cuando te haces responsable acá y ya no eres una víctima, ¿sí? Reconoces, empiezas a cambiar tus hábitos. Entonces empieza a cambiar tus hábitos, empieza a cambiar todo lo que has venido haciendo que ya sabes que no funciona porque ya lo evidenciaste. Y empieza a adoptar hábitos que te lleven a tener resultados diferentes. Tercero, cambia tu diálogo interno. Una vez que empieces a obligarte, digamos con disciplina, a cambiar tus hábitos, empieza a hacerlo de una manera más genuina, cambiando tu diálogo interno. Entonces, préstale atención a qué te estás repitiendo, qué has venido repitiendo todo este tiempo en tu vida, cuáles son las creencias que otros pusieron en ti que no son una verdad, pero tú las adoptaste como una verdad porque fue lo que escuchaste, y empieza a modificarlas. Si tu verdad hasta ahora ha sido que hacer dinero es difícil, es complicado y tienes que matarte 40 años para hacer dinero, niégate a creer esa verdad porque no lo es. Es una afirmación, puede ser verdad o no, elige que no lo es. Y empieza a crear una distinta, empieza a decirte cosas diferentes. Hacer dinero es sencillo, yo puedo hacer dinero cuando estoy durmiendo. Eso, y empieza a creértelo. Súper. Ya vamos en el cuarto. Cuarto. Actúa como la persona que ya estuviera en esa posición. Si yo quiero verme como una persona que a nivel salud y a nivel apariencia física se ve súper bien, saludable, top, fitness, ¿qué está haciendo esa persona hoy? Si yo ya soy esa persona en el futuro, ¿ella qué come? ¿A qué hora se acuesta? ¿Y qué no come? ¿Y cuánto tiempo entrena? Entonces empiezo a irme hacia atrás. Si ya hoy soy una empresaria exitosa, no me acostaría a las 3 de la mañana viendo series en Netflix. Y quizás no perdería el tiempo con un montón de gente que no me aporta. Entonces empiezo a irme hacia atrás, ¿sí? Total. Y ya lo último que te diría, porque realmente estoy segura de que, esto es obviamente muy simplificado, pero estoy segura de que alguien siguiendo estos consejitos podría alcanzar grandes resultados. Y cuando se trabaje en todas las áreas emocional, espiritual, mental, seguramente va a tener resultados. Lo quinto sería, trabaja en el vacío, porque te aseguro que el vacío existe. Y el vacío, cuando ya tienes lo que tanto quisiste y por lo que tanto luchaste, duele muchísimo, como te lo decía ahora. Entonces, en ese momento donde sientas vacío, busca una fuente espiritual más elevada. Hay un montón de gente que llega y alcanza metas y dice, ya no sé a dónde más ir. Y hoy ves hablando de esas personas acerca de su relación con Dios. Okay. Entonces, cuando ya estés en ese punto, cuando mires a tu alrededor y te guste lo que ves, ve a tu espiritualidad y busca un nivel superior espiritualmente. Wow. Genial, no, la verdad, parceros y parceras, estoy súper feliz de haber escuchado toda esta buena información. Yo siento que todos en estos momentos debemos de hacer una introspección, de revisarnos adentro, y si no estamos contentos con nuestros resultados, pues bueno, escuchemos acá a una persona que tiene excelentes resultados. Esto fue el Club del Toro y bueno, muy atentos que lo que se viene está maravilloso. Bendiciones. Chao, chao.